para realmente ser confrontados, porque dice su palabra que su benignidad nos lleva a un arrepentimiento, y arrepentimiento es cambiar, es reconocer que necesitamos un cambio, y todos los días constantemente tenemos que identificar las áreas donde Dios quiere que hagamos un cambio. Y yo me fui por ahí, pero ¿qué crees? Que era yo, era mi sentir, porque de repente el Señor me llevó a esta palabra. Y dije, Señor, pues yo ya tenía lista la otra. Y el Señor me dijo, esta es importante que la compartas. Yo la compartí, de hecho, en Veracruz. ¿Y sabes por qué la compartí? Porque los pastores me dijeron que querían que yo hablara de eso. Y definitivamente fue una manera de poder escudriñar la palabra y meditar en esto. Y hoy quiero compartir contigo esta palabra, porque la venida del Señor está cerca, muy cerca. Yo recuerdo que a los 11 años ya mi abuela me decía que Cristo venía y me ponía a memorizar versículos, salmos, me ponía a orar porque viví 2 años o 3 con ella y fue una bendición realmente esa abuela. Pero teníamos como que la forma antigua donde nos asustaban, de que si estabas en el cine te quedabas, ¿te acuerdas? Ya alguna vez se los dije. De que si tú dices una mentira y el Señor viene, te quedas, o sea, y cosas fuertes, ¿no? Entonces, como que a uno en lugar de darle paz, te daba miedo, mello. Y entonces era como una forma, ¿no? Pero a lo que voy es, tenemos muchos años de oír que Cristo viene. Pero sabes, ahora sí estamos viviendo los últimos días de los últimos días, así como lo oyes. Todas las señales, todo lo que estamos viviendo y viendo en el mundo, solo es algo que ha estado aquí escrito, que está escrito y que está sucediendo. Porque la palabra de Dios dice que va a cumplirse, no pasará. Entonces, tenemos que estar apercibidos. Voltea con el que está a tu lado y dile, ¿estás listo para la venida del Señor? ¿Y qué te contesta? A ver, ¿sí? ¿Te dijo que sí o no? ¿No? Qué bueno, Ingrid. Eso es bueno, ser honesto. ¿Por qué crees que Dios nos está hablando de esto? Porque parece que estamos listos, pero a veces cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que no estamos listos. Primera de Tesalonicenses 5:22, vamos a leerlo. 5, ¿qué te dije? Es 23, perdón, sí. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y todo qué? Vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado ¿qué? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado ¿qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo busqué aquí el significado de irreprensible. Y fíjate, dice que se refiere a que una persona no puede ser reprendida porque se considera correcto en toda su manera de vivir. También significa que nadie puede hacer cargos en su contra de manera permanente. Es decir, ellos pueden acusar a esa persona, pero su conducta con el tiempo va a absolverle. Es decir, que va a demostrar que es inocente.
Dice, su vida es tan consistente que su reputación es creíble. Es un ejemplo a seguir y no hace que el evangelio se vea como algo falso al decir una cosa y estar haciendo la otra. Esa es la definición de irreprensible. Dice, hay personas que son acusadas injustamente, pero hay otras que son acusadas porque cuando el río suena, eso no está en la palabra, ¿eh? Y me llamó mucho la atención la definición de esta palabra. Y me llama mucho la atención que Dios se interesa en que nosotros podamos vivir una vida santa. Alguien alguna vez dijo, eso es imposible, pastora. Nadie puede ser santo o santa. Y como que le era tan difícil cuando mi esposo decía que éramos santos. Y luchaba y se conflictuaba y decía, pastor, no digas eso, porque no es cierto. Y puede verse como una cierta contradicción, porque el único que es santo es Dios, el Señor. Acabamos de cantar la adoración donde dice, santo, santo, santo. Él es santo. Pero, ¿qué crees? La palabra de Dios también dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, si Dios está dando esto por escrito o dejándolo por escrito, es que sí hemos sido llamados al conocer a Jesús a cuidar nuestra vida en todos los aspectos. Porque ¿sabes qué? Aquí me dice espíritu, alma y cuerpo. Dice, sea guardado entero o irreprensible. Pero no podemos lograrlo sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo? El Espíritu Santo es como el Pepe Grillo, nuestra conciencia. Porque cuando nosotros conocemos a Jesús y le hemos recibido en nuestro corazón, habrá momentos donde estaremos siendo tentados en cualquier área. Pero el Espíritu Santo va a recordarnos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Entonces, quiero decirte que es una tremenda responsabilidad. La palabra santo no es como nosotros muchas veces la hemos considerado o concebido, de una persona que se viste con su cuello o su blusa hasta acá, sus mangas largas, sus naguas largas, y el velo, no sé cómo lo has concebido. Pero ser santo, la palabra santo significa ser apartado. ¿Escuchamos? ¿Ser qué? Apartado. Es decir, que en medio de este mundo, el Señor fijó sus ojos en ti, en ti, en ti, en cada uno de los que estamos aquí, y nos tomó y nos sacó. Ahora, voy a tocar el aspecto de la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia, la palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesia, con doble K. Y significa los llamados fuera de. Ahora, hay dos visiones respecto, dos visiones respecto a la iglesia. Dios habla en su palabra de la iglesia universal. Estamos hablando de todos los creyentes que han sido redimidos y comprados con la sangre de Cristo en todo el mundo. Esa es la iglesia universal.
¿Sabías eso? O invisible. Pero también hay una iglesia local, que somos nosotros, los que nos congregamos en determinado lugar. Tenemos en común la fe, tenemos en común el amor, hay disciplina, hay orden, hay jerarquía, un gobierno, ¿verdad? Dentro de la iglesia los ministerios son ese tipo de gobierno que edifican al cuerpo de Cristo. Nosotros debemos considerar como nuestro privilegio haber sido puestos dentro de este cuerpo que es la iglesia. Entonces, no solo esto, no es el edificio. La iglesia no es este lugar. La iglesia somos nosotros. Entonces, voltea con el que está a tu lado, porque él es una piedra viva, como dice Primera de Pedro, y juntos edificamos o hacemos un edificio espiritual. Amén. Bueno, pero no solo es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y vamos a ir a Efesios capítulo 5, vamos a guardar esta palabra. Bueno, vamos a tener considerando esta palabra con la que empezamos. Efesios 5. Sí, Efesios 5, igual 22. Ya lo tenemos. 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No digan amén las mujeres. No es cierto. Porque que me oiga mi esposo, ¿verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como que Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el que da salud al cuerpo. El que sigue, verso 24. Ay, es que es diferente la versión. Pero bueno. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. ¿Para qué? ¿Para qué? Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Verso 27. ¿Para qué? Presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es exactamente la misma palabra que vimos al principio. Irreprensible. Entonces, la palabra me enseña aquí que la relación que hay de Jesús con la iglesia es como la relación que hay entre un marido y una esposa, o un esposo y una esposa. Jesús siempre nos habla de una forma práctica, diría yo. La palabra es sencilla, a veces nosotros nos complicamos y creemos que no podemos entender la palabra, pero más de una vez usa palabras como estas para llevarnos a una verdad espiritual. Entonces, dice que Él es, ¿qué? Él es la cabeza de la iglesia, ¿no? Pero la iglesia es su esposa, o su novia, perdón, más bien su novia. Su novia. Somos la novia de Jesús. Dice que Él nos lavó, que Él nos arregló. Es decir, que cuando Él vino a nuestra vida, quitó la fealdad de nosotros y nos hizo hermosos. Y aquí entramos todos, no nada más las mujeres, ¿verdad, chicas? También les damos chance a los varones. Entonces, dice
que el propósito por el cual Él hizo eso es para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ¿y qué? Y sin arruga. Hay para aquellos que dicen, no pasa nada, vive como quieras vivir, pero ve a la iglesia. No importa lo que hagas, Dios te recibe así. Ahorita está mucho eso. Ahora, yo entiendo que hay que ser específicos. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios te ama cuando tú vienes reconociendo tu necesidad y quieres vivir un cambio. Pero no le digas a la gente, vente. ¿No? Así como, no importa. Sigue viviendo como tú quieras, no pasa nada, porque Dios es amor. Estamos mal, porque ese no es el evangelio que nosotros conocemos en la palabra. Ahora te voy a llevar a un pasaje rápidamente en Mateo capítulo 25. Y dile al que está a tu lado con mucho amor, ¿estás oyendo? ¿Y qué te contestó? ¿Que sí? Ah, bueno. Ah, me faltó eso, ¿verdad? No, esa es Paquita, la del barrio. No le vayan a decir eso. ¿Eh? Mateo 25. No pasa. Ah, ya. Bueno, lo leemos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes, pero había 5 que eran necias. Aquí dice fatuas o eran imprudentes, el que sigue. Las que eran necias tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Verso 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Verso 5, y tardándose el esposo, ¿qué sucedió? ¿Cabecearon 5 o cabecearon las 10? ¿Y qué dice que pasó? Se durmieron. ¿Por qué? Porque se tardaba el esposo. ¿Verdad que sí? Dice más adelante, verso 6. Y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Verso 8. Y las fatuas o las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Verso 10. Y mientras que ellas iban a comprar, ¿qué sucedió? ¿Quién vino? El esposo. Y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Y se cerró la puerta. Verso 11. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Me imagino que tocaron la puerta, mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué fuerte esta palabra. Pero ¿sabes qué? Es una palabra que hoy el Señor quiere que meditemos en ella. Porque a veces nosotros decimos, bueno, dicen que el Señor viene, pero mientras, pues, me voy a dar mi escapadita, ¿no? Por el mundo, una vuelta por allá y después regreso, ¿verdad? Entonces, dice que las necias tenían poco aceite. En otra versión dice que su aceite no era suficiente.
pero que las que estaban ahí, apercibidas, atentas, alertas, fueron por más aceite. Yo me imagino que incluso hasta compraron de más. ¿Y sabes qué? Algo que me llama la atención, no en esta versión, pero en la versión 60, Reina Valera 60, dice que las prudentes arreglaron sus lámparas. Y arreglar quiere decir, viene de una palabra griega, cosmet, con K, y viene de cosmético, y quiere decir embellecer, decorar, hermosear, adornar, pero la última es poner en orden. Eso quiere decir. ¿Qué tenemos que hacer? Poner en orden nuestra vida. ¿Sabías eso? Tenemos que poner en orden nuestra vida. Hoy la pregunta es, ¿cuánto aceite tenemos en nuestra lámpara? ¿Realmente estamos apercibidos si el Señor viene en una hora? ¿Realmente estamos preparados? Porque ¿sabes qué? Yo no me quiero perder esa gran boda allá en el cielo. Dice la palabra en Apocalipsis, y vamos a leerlo, no sé si lo tengo aquí. Apocalipsis, ¿qué capítulo es? Déjame lo checo aquí, que lo tenía según yo aquí a la mano y no lo tengo. Apocalipsis 5:9. Creo que sí es ese. Sí. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua y pueblo y nación. No es perdón. Este realmente lo tenía ahí nada más como algo que iba a compartir al final, pero habla acerca de las bodas del Cordero. ¿Alguien me puede soplar ese versículo que está ahí en Apocalipsis? No sé cuál es, lo tenía aquí, pero no lo tengo. Pero bueno, es el pasaje donde habla acerca de las bodas del Cordero. Precisamente a su esposa dice que se le ha concedido que se vista de lino fino. Ahora, el lino fino, y ahí mismo lo dice en ese versículo, son las acciones justas de los hombres. Entonces, mi vida debe ser una vida de santidad. ¿Sí o no? Hay quienes dicen no se puede. No se puede. Si nosotros intentamos hacer esto en nuestras propias fuerzas. Pero ¿sabes qué? Yo tengo una relación personal con Dios, yo tengo la palabra, yo tengo experiencias con su presencia cuando le adoro, cuando canto, cuando alabo, como lo hemos hecho ahorita. Y cuando estamos en ese tiempo de comunión, empiezo a darme cuenta de mi necesidad, de mi condición. ¿Sí o no? Yo te voy a decir, alguna vez, y yo creo que todos lo hemos vivido, yo tenía un problema emocional fuerte. Luchaba con algo porque estaba en una situación familiar difícil. Y en mi humanidad había una actitud incorrecta por causa de un enojo reprimido. ¿Cuántos se han enojado? Y yo decía, no merece esto. No merece aquello. ¿Y sabes? Estaba lavando los trastes y claro, oí y escuché al Espíritu Santo venir y decirme, debes verlo como yo lo veo y amarlo como yo lo amo. ¿Y sabes qué? Lloré en ese momento y dije, Señor, perdona mi actitud. Perdona porque en lugar de ser un testimonio,
con esta actitud hasta puedo llegar a ser una piedra de tropiezo. ¿Sí me explico? Hay cosas que son prácticas, que son sencillas en nuestra vida, pero que es muy importante cuando el Espíritu Santo nos habla y nos hace tomar conciencia y responsabilidad de nuestras acciones y de nuestras palabras. No podemos ir caminando por la vida siendo intolerantes, siendo groseros, siendo indiferentes, siendo personas que se airan por cualquier cosa. O sea, no podemos decir, no pasa nada y disimular. No, porque una persona irreprensible es alguien que tiene una buena conducta en todas las áreas. Que nadie tiene nada que decir de ti, ni de mí. Y qué tremendo, ¿no? Porque es muy fácil deslizarnos y es muy fácil justificarnos, ¿sí o no? Si nuestra lámpara no está correcta, lo primero que hacemos cuando alguien viene y nos confronta, ¿qué hacemos? Nos enojamos, ¿sí o no? Seamos honestos, porque no nos gusta que nos corrijan. Pero esta palabra, el Señor la trae, ¿sabes por qué? Porque Él viene pronto. Él está a la puerta. Él está, mira, más cerca de lo que nosotros pensamos. Entonces, y tenemos que estar como las vírgenes sabias o prudentes, con suficiente aceite en nuestra lámpara. No podemos vivir con un corazón a medias tintas o con una conducta a medias tintas. No, por eso la palabra dice, tienes que ser frío o caliente, porque al Señor no le gusta la tibieza. Dice que Él va a vomitarnos. Y aquí esta palabra es muy fuerte, porque dice que cuando el esposo vino, dice que todas se tardó tanto que cabecearon y se durmieron. Y a veces tenemos una actitud como esta. Estamos durmiendo en nuestros laureles. ¿De verdad? No pasa nada, nadie me ve. ¿Nadie me ve? ¿Sí? Entonces necesitamos el aceite, pero también necesitamos tener una actitud de estar apercibidos, despiertos, velando. ¿Por qué? Porque no podemos seguir caminando sin considerar que Dios viene por una iglesia santa, sin mancha y ¿qué? Sin arruga. ¿Tú te pones algo arrugado? ¿Sales a la calle con tu camisa arrugada y tu pantalón arrugado? Nadie. Si no sabemos, aprendemos a planchar, ¿sí o no? Pero nadie salimos con esa prenda arrugada. Entonces, espiritualmente, a veces así estamos. Nuestro aspecto y lo que proyectamos es feo, no es bueno, es desagradable. Alguien que no se peina, alguien que no se lava los dientes, alguien que no se baña, alguien que se pone la ropa de todo un mes, ¿qué aspecto tiene? ¿Agradable? ¿Te gusta estar con personas así? No, es desagradable. Y te voy a decir, a veces nosotros no estamos siendo agradables para Dios. Tenemos que empezar por ahí. Porque hay actitudes que no honran a Dios, que no agradan a Dios. Hay palabras que salen de nuestros labios haciendo juicios equivocados. Y eso no agrada a Dios. Nuestros pies nos llevan a lugares que también no son agradables a Dios. Y el Señor dice, yo estoy preparando a mi iglesia, a mi novia. La estoy embelleciendo. ¿Sabes cómo lo hace? Hablándonos,
A través de la palabra. ¿Sabes cómo lo hace en tu tiempo de oración? Cuando tú y yo estamos en intimidad, Dios nos hace ver lo feo, como sucedió con Job. Dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice, y me aborrezco. No me había dado cuenta de qué tan mal estaba. Pero hoy estoy empezando a conocerte. Cuando tú y yo conocemos a Dios, cuando tú y yo amamos a Dios y vemos el poder de su obra en la cruz, que es la gracia de Jesús, yo te voy a decir algo. No podemos fallarle. No podemos fallarle. Cuando yo valoro lo que Jesús hace en mi vida, el hecho de hablar de la palabra gracia, me da más responsabilidad de consagrarme para Él. ¿Me explico? No puedo decir es gracia y no pasa nada, porque ¿sabes qué? Él me ha llamado, como dijimos, a vivir una vida irreprensible, sin mancha, sin arruga. Mi vida tiene que estar siendo constantemente ataviada, hermosa. ¿Cuántos escucharon de la boda del príncipe? Y la vieron algunos, ¿verdad? Qué elegancia, qué jardines, qué manteles, los utensilios, todo. Una boda de la realeza. La boda allá en el cielo, no podemos ni imaginarla cómo será, pero yo quiero estar ahí, no sé tú. Dice que nosotros tenemos vestiduras de lino fino. Y hoy el Señor quiere que nosotros examinemos nuestro corazón. Mateo 7, 22, 23 habla acerca de aquellos que profetizaron, que echaron fuera demonios, que hicieron muchos milagros, pero el Señor va a decir, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esta es una palabra dura. Por eso me asusté. Dije, no sé si me van a amar después de esto. Nunca hablo esto, pero el Señor está viniendo con todo. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de lo que podamos hacer por Él. Es bueno, a mí me encantaría tener un ministerio de sanidad como otros ministerios. A mí me gustaría tener el don de profecía, no sé, muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Al Señor, con esta palabra yo me doy cuenta que al Señor le importa más lo que somos que lo que podemos hacer por Él. ¿Sí o no? No importa cuánto ores, no importa cuánto pases leyendo la Biblia, no importa si haces obras de caridad, no importa si evangelizas, no importa si haces milagros, si profetizas. El punto es, ¿cuál es tu testimonio? ¿Qué es lo que dicen las gentes cuando saben que eres cristiano o cristiana? Gracias. Entonces, este es un momento para meditar y para preguntarnos en nuestro corazón si estamos listos para encontrarnos con el amado en las nubes. Amén. Ponte de pie ahí en tu lugar. ¿Y sabes qué? Esta tarde es una tarde donde el Señor quiere que nos veamos y que examinemos nuestro corazón y dejemos al Espíritu Santo hablarnos. Porque seguramente hay cosas de nosotros que no han dado testimonio.
de que soy hijo de Dios. Hay cosas, actitudes en mí que el Señor no se agrada con ellas. Y es una responsabilidad personal. Nadie puede hacer nada por ti en este sentido. Jesús lo hizo todo por nosotros. Y el Espíritu Santo nos da el poder para vivir una vida santa, apartada para Él. Cuando hablamos de que somos llamados a ser santos, es que Dios toma nuestra vida y lo que Él quiere es hacer cumplir su palabra y su propósito en cada uno. En cada uno. Pero debemos tener mucho cuidado. ¿Dónde estamos para que eso pueda ser posible? Porque a lo mejor te has sentido frustrada. Nos hemos sentido frustrados diciendo tantas palabras que Dios me ha hablado. Me habló de esto, me habló de aquello y de esto y de esto y de esto. ¿Y dónde está? La pregunta sería, ¿no será que nos hemos salido del camino más de una vez? ¿No será que se nos ha hecho fácil y con ligereza hemos dejado que nuestros pies nos lleven lejos de Dios? Porque ¿sabes qué? Si Él dijo, Él lo cumple porque Él es fiel. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para recibir las promesas de Dios? Todo lo que Él ha prometido. ¿Dónde estamos caminando? ¿Dónde estamos parados? Necesitamos analizar nuestra vida y despojarnos de los pensamientos, de los sentimientos, de las actitudes y las palabras que están lejos de agradar a Dios. Y yo creo que este es un buen momento, ¿no te parece? Porque ¿sabes qué? Yo recibí esta palabra y dije, Señor, es que esto está duro. En Veracruz lo hice como obedeciendo a los pastores, ¿verdad? Y me cuesta trabajo a veces cuando me dan una palabra para compartir porque necesito más gracias, Señor. Pero hoy yo creo que el Señor trae esta inspiración porque ¿sabes qué? Él nos ama. Él nos ama. Y Él quiere que estemos listos para su venida. ¿Por qué? No sabemos cuánto tiempo tenemos de vida. No sabemos cuántos días, cuántos meses. No lo sabemos. Pero el día que el Señor nos llame a cuentas, tenemos que estar listos. ¿Verdad que sí? Y hoy es un momento para decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque no he vivido esa vida santa, irreprensible. He estado batallando con mi alma, con mi cuerpo tal vez, o aún con mi propio espíritu, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Porque a veces nuestra alma es tan poderosa y es una influencia tan tremenda que por más que el espíritu quiere las cosas de Dios, no puedes vencer. Pero ¿sabes qué? Hoy vamos a declarar que Él es santo y que si Él es santo, nosotros podemos ser santos. Porque Él dijo, sed santos porque yo soy santo. ¿Estás de acuerdo? Amén.